Hace 8 días estuvimos hablando del servicio. ¿Recuerdan el pasaje en Marcos capítulo 10? Los gobernantes se enseñorean de las naciones, sus principales ejercen autoridad despóticamente sobre ellas, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiere ser el primero, el líder entre ustedes, tiene que ser el servidor, el esclavo de todos. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasa con esas palabras del Señor Jesús y el rol que cumplimos los ancianos en la iglesia? Porque hemos sido puestos por Dios para liderar la iglesia, pero vimos que no debemos tener señorío sobre la grey del Señor, sino que debemos humillarnos y servirlos a todos ustedes. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre los ancianos de la iglesia, y el de hoy va a ser el primer sermón, por lo menos de una pequeña seriecita de 2. La conclusión será dentro de 15 días porque el próximo domingo tenemos Santa Cena. Para hablar de los ancianos en la iglesia tenemos que ir a la Escritura y conocer este rol desde el principio de la iglesia. ¿Es correcto? La pregunta es, para hacer esto, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Pentecostés, con los discípulos, con la creación. Esas voces escuché. Vamos a ver con la Escritura ustedes qué tan presbiterianos son según la respuesta que acaban de dar. Pero oremos y pongámonos en manos de Dios para esto. Bendito Dios, gracias, Padre nuestro, porque estás con nosotros, porque desciendes al encuentro con nosotros, como te reuniste con tu pueblo en días de Moisés en el Sinaí, estás con nosotros, Señor. Y tu voz será escuchada y proclamada a tu iglesia, a este pueblo tuyo, y te ruego que nos des la gracia, que nos avives el amor y la fe para ser fieles a lo que escuchemos, para ser obedientes a tu palabra, para glorificarte y disfrutar de todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque podemos acercarnos hoy a tu presencia con plena seguridad y confianza, ya que Cristo es nuestro mediador y Él es nuestra justicia, Señor. Ayúdanos, asísteme para hablar a tu pueblo, porque nada soy y nada tengo para darles, pero tú sí, Señor. Ponemos estas peticiones en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la introducción va a ser un poquito larga antes de entrar en el tema en sí de los ancianos, pero es que necesito resolver esa pregunta: ¿cuándo nació la iglesia? Y por lo tanto, ¿cuándo fue que Dios comenzó a gobernar su iglesia mediante el gobierno de ancianos? Perdónenme esa redundancia. Vayan a Génesis capítulo 4, versículo 26. En Génesis 4:26 dice: y a Set, el tercer hijo de Adán, también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En esa época, tan cerca en el principio, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si vamos a hablar de la iglesia como una comunidad de creyentes, de personas fieles y devotas a Dios, que adoran su nombre, que lo invocan y lo alaban, probablemente podemos datar esto como el principio de eso, inclusive con el mismo Adán. Pero vamos a ir a Éxodo. Les aseguro que yo no tenía idea del tipo de presentación que acaban de dar los niños, pero nos va a quedar perfecto para la introducción del sermón. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, el contexto de la presentación que los niños acaban de hacer. Sucede que en el capítulo 20 del libro de Éxodo
Dios se reunió, y esa es la palabra clave que ustedes deben anotar y tener en mente. Dios se reunió con su pueblo en el monte Sinaí, en esa montaña. Y ustedes acaban de escuchar la música y la escritura dice todo eso. Hubo estruendos, hubo temblores, hubo rayos, hubo truenos, el sonido de bocina, y el monte mismo estaba cubierto de humo y temblando. Toda la montaña en semejantes características o en semejantes circunstancias, perdón. Y a partir del 1 inicia diciendo la escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tengan eso en mente, es la primera vez que todo el pueblo de Dios se reunió con él para escuchar directamente de Dios sus palabras. En los versículos 3 al 17, ustedes los acaban de escuchar recitados de memoria, pero salten hasta el versículo 18 que dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. En los versículos 19 al 21 es cuando el pueblo le dice a Moisés: tenemos terror, estamos asustados, estamos temblando y no soportamos y no queremos escuchar la voz de Dios. Intercede tú, ve tú y habla con él y comunícanos sus palabras. En el 22 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Mis hermanos, esta es la única vez que todo el pueblo de Dios, la totalidad de esta congregación, se reunió en un mismo lugar para escuchar las palabras de la misma boca de Dios. La única vez, todo el pueblo, absolutamente hasta el último hombre, mujer, anciano y niño, reunidos en el monte escuchando la voz de Dios. Este es el nacimiento de la iglesia. Les dije que la palabra clave es que Dios se reunió con su pueblo. Ustedes deben saber que la palabra en hebreo que se dice para reunión, para hablar de una reunión, es kahal, congregación, una asamblea. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Tengan todas estas cosas en su mente. Deuteronomio 4, 10. Y sí les voy a rogar el favor que me ayuden a leerlo. Deuteronomio 4, 10. Vamos todos juntos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Cuál fue la instrucción de Dios para Moisés? Reúneme. Congrégame a todo el pueblo, ellos van a escuchar mis palabras, ellos tienen que aprenderlas y luego enseñarlas a sus hijos. De paso, qué interesante aprovechar para hacer la mención desde el principio de la iglesia: los hijos, incluidos los hijos, van a entrar en pacto ustedes conmigo y esto se lo van a enseñar a sus hijos. Salten al capítulo 9, versículo 10, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Y dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego. ¿Cuándo? El día de la asamblea. ¿Recuerdan esa palabrita kahal? ¿Qué es lo que significa? Congregación o asamblea. Yo tengo que decirles que es la misma palabra que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, es la misma palabra que esa traducción usa, pero la pone como eclesia. Y ustedes muchos ya saben qué es lo que significa eclesia en español, ¿verdad? Iglesia.
Ustedes me pueden decir, pero es que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, entonces esa traducción de la Septuaginta pues es una traducción, pero ahí nos metemos en un debate teológico muy profundo y muy serio, porque resulta que es que los apóstoles usaban la Septuaginta como el texto con el que estudiaban el Antiguo Testamento. Y aquí, el día de la asamblea, cuando Dios se refiere a la asamblea, a la reunión de su pueblo, está hablando de la eclesia, de la iglesia. Muy interesante. Desde el día de la asamblea, el pueblo de Israel se convirtió por el pacto de Dios con ellos en la nación santa de Dios. Vuelvan a Éxodo capítulo 19, esta vez a los versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19. Yo voy a leer y usted me sigue atentamente en su Biblia. Éxodo 19, 5 y 6. Dice así la Escritura. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios entrando en pacto con su pueblo, es el quien toma la iniciativa, es el quien manda que se reúnan y les dice, si ustedes me escuchan, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. ¿Y me van a hacer qué más? Tienen sus ojos en Éxodo, ¿verdad? ¿Me van a hacer qué más? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ustedes recuerdan en qué otra parte de la Escritura se usan estas mismas palabras? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Búsquenlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9, les voy a rogar que me ayuden todos a leerlo, a una sola voz, fuerte y claro. Primera de Pedro 2:9, todos juntos. Mas vosotros sois Entonces, recuerdan Éxodo, ustedes van a ser mi especial tesoro, mis escogidos de entre todos los pueblos de la tierra. Y aquí, ¿qué dice? Ustedes son linaje escogido. Ustedes van a ser, ¿qué? En el Éxodo, un reino de sacerdotes. Y acá, ¿qué es lo que dice? Real sacerdocio. En Éxodo, gente santa. Y acá, ¿qué es lo que dice? Una nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado, rescatado por Dios. ¿Ustedes pueden ver claramente la relación? Los títulos que se le dieron al pueblo de Israel en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, son los títulos que Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro, otorga a la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Notan la relación? Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, mis hermanos, y nosotros fuimos rescatados por Jesús de la esclavitud del pecado. Dios estableció con su pueblo en el Antiguo Testamento el pacto por medio de Moisés, y Dios estableció el nuevo pacto con su pueblo por medio de Jesús. El Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, ¿cuándo fue sacrificado? Antes de salir de Egipto, antes que finalmente fueran liberados. Y Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado por nosotros para rescatarnos y liberarnos del pecado. La eclesia que les dije, la iglesia, la asamblea reunida en el Sinaí, es el reino de sacerdotes y gente santa. Pero mis hermanos, el pueblo de Dios, su asamblea reunida en Cristo, su iglesia, es el pueblo de Dios, el reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ustedes pueden notar la relación? ¿Ustedes pueden notar cómo el Señor ha tenido un solo pueblo, una sola iglesia, una sola familia?
La asamblea de Dios en el Antiguo Testamento fue la nación de Israel. La asamblea de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo. Ustedes son el verdadero Israel. Ustedes son el Israel de Dios. Mis hermanos, somos el pueblo de Dios, todos los redimidos que Él llevó a Cristo de toda época, de todo pueblo, de toda nación, y entre esos estamos nosotros, los que por medio de la fe creemos en Cristo y por medio de la fe en Él entramos a formar parte de esa congregación, de esa asamblea reunida de reyes, sacerdotes y gente santa. Cada uno de nosotros somos parte del pueblo milenario de Dios, del pueblo con el que Él entró en pacto con el principio. Somos el pueblo del pacto y de las promesas mediante la fe en Jesucristo. Somos tan hijos de Abraham como cualquier judío, y más que cualquier judío, somos los verdaderos descendientes de Abraham por medio de la fe en Cristo, el Israel de Dios. Lo precioso de todo esto y lo valioso para nosotros es que a pesar de lo que somos, mis hermanos, a pesar de quién soy yo, a pesar de cuál es mi condición, en verdad yo soy parte del pueblo de Dios, de los reyes, sacerdotes y de la gente santa. Lo primero que ustedes tienen que considerar esta mañana es si ustedes en verdad por la fe en Cristo reconocen que pertenecen al pueblo de Dios, y lo segundo, ¿cómo se ven ustedes los unos a los otros? Yo me he propuesto cultivar en la iglesia junto con el pastor y los ancianos, nos hemos propuesto cultivar entre nosotros la unidad, la verdadera hermandad, el verdadero compañerismo. Hace 8 días les dije cuáles van a ser las acciones puntuales que ustedes van a iniciar delante del Señor para comenzar a servir a su iglesia. Si ya está sirviendo, perfecto, sígalo haciendo con la gracia que el Señor le da. Pero hay muchos entre nosotros que no lo hacemos. Hay muchos entre nosotros que venimos a esta iglesia, pero no amamos a la iglesia porque no servimos a la iglesia. ¿Será que no nos consideramos parte de este pueblo de sacerdotes y gente santa? Si tú no amas la iglesia de Dios, si tú no amas esta expresión visible y puntual del pueblo universal de Dios, si tú no amas esta iglesia local, tú no amas a Dios. Tú no crees en Cristo. Es imposible, mis hermanos, que tú digas que amas a Cristo y no amas a su iglesia. Es imposible que tú digas, yo soy un siervo del Señor, pero yo no sirvo a la iglesia. Eso simplemente no es coherente, no se puede articular. Nos estamos engañando si pensamos y vivimos de esa manera. Como les dije, para Dios ya somos todos los que estamos reunidos y congregados en Cristo. Igual que el pueblo de Israel, pobre, desamparado, esclavo en Egipto, nosotros tampoco teníamos nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios más que nuestras miserias y pecados y nuestra rebelión contra Él. Aún así, Cristo se ofreció como nuestro sustituto. Él es el Cordero Pascual que se ofreció como el pago por nuestro rescate, como el pago para lograr el tan necesario perdón de nuestros pecados. Así que nuestra dignidad, su dignidad y la mía, no proviene de lo que nosotros somos, mis hermanos, proviene de lo que Él hizo, porque Él es el que nos congregó, Él es el que se sacrificó por nosotros, Él es el que nos santifica, el que nos llama a su encuentro. Ciertamente somos santos por Él y en Él, aunque no lo veamos a veces, porque aún tenemos las luchas contra la carne, el pecado, el mundo y el enemigo. Pero para Cristo, tengan esto absolutamente claro, su iglesia es santa, su iglesia es perfecta, su iglesia es pura, porque Él ya se sacrificó por nosotros. Vamos a ver ahora el complemento de esto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Yo voy a leer a partir del versículo 18 y ustedes me van a ayudar cuando yo les diga que me ayuden con uno de los versículos.
Hebreos 12 a partir del 18. Porque no os habéis acercado al monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ayúdenme con el 22. Sino que os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, juntos el 24, a Jesús, ustedes pueden ver cómo aquí nos da todo el panorama completo. Ellos allá se acercaban a un monte que se podía palpar, que era visible, pero al cual no se podían ni siquiera acercar. Todos, el mismo Moisés estaba temblando de terror, estaba asustadísimo. Imagínense ese portento. Aquí la pistica apenas nos da como un 1% del contexto de lo que tuvo que haber sido ese día, ese monte cubierto en tinieblas. Imagínense, si es que eso fuera posible, la poderosa voz del Altísimo hablando desde los cielos en una nube de gloria y fuego. Tiene que haber sido maravilloso, ¿verdad? Pero aterrador. Pero ahora ustedes, que son la iglesia de Cristo, ustedes ya no se acercaron a ese monte, ustedes se acercaron al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén no terrenal, sino la celestial, en la compañía de los millares de ángeles, con la congregación de los inscritos en los cielos. Ustedes se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y su sangre rociada sobre ustedes para expiar sus pecados, sangre que habla mejor que la de Abel, mis hermanos. Ustedes no tuvieron la experiencia del Éxodo, pero ustedes hoy, cada vez que se reúnen como iglesia, que se reúnen como el pueblo de Dios, tienen que creer esto con todo su corazón. Están en la presencia misma del Dios eterno. Ustedes están escuchando la misma voz poderosa de Dios, que renueva con ustedes el pacto, que les recuerda las palabras que Él les ha dado y que las está hablando a ustedes a través de los que predicamos el Evangelio. El Espíritu Santo, escúchenme, el Espíritu Santo nos habla cada vez que nos reunimos como iglesia a escuchar el Evangelio, a escuchar la Biblia. Si no, compruébenlo con 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1 de Pedro 1, 12. Cuando dice a estos, se refiere a los profetas que indagaron sobre el cumplimiento de las profecías. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Israel estaba todo reunido en el Sinaí para escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando Betania cada domingo se reúne a escuchar la voz de Dios? Pues mis hermanos, que el mismo Dios que habló entre los truenos y las tinieblas en el monte Sinaí es el mismo Dios por su Espíritu Santo que les está hablando hoy, que les está recordando: ustedes son mi pueblo.
Ustedes son mi linaje escogido desde antes de la fundación del mundo. Ustedes son mi real sacerdocio. Ustedes son mi pueblo de gente santa. ¿Cuál es la manera como nosotros nos preparamos para presentarnos cada bendito domingo en la presencia de Dios? Ustedes recuerdan, no lo leímos, pero ustedes recuerdan cómo tenía que prepararse el pueblo de Israel para entrar en la presencia de Dios en el monte Sinaí? Tenían que hacer toda una serie de ritos y prepararse ellos, sus esposas, sus hijos, hasta las bestias como vimos, y estar ceremonialmente pulcros, puros, perfectos, para poder entrar en la presencia de Dios. Ustedes que saben que Dios desciende al encuentro con ustedes cada semana, ¿cómo se disponen para venir a adorarlo? ¿Cómo se disponen sus mentes, sus corazones, todo lo que son sus familias para entrar en la presencia de Dios y escuchar su voz y ser ministrados por Él? Tenemos que recordar, mis hermanos, la iglesia, la reunión, la asamblea del Antiguo Pacto es la iglesia del Nuevo Testamento, es el Israel del Nuevo Pacto. En Gálatas 6:16, no lo busquen por favor, Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios. No me lo estoy inventando yo. La Biblia enseña que el pueblo de Dios es un solo cuerpo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo. Todos los santos de todas las épocas del Antiguo y del Nuevo Testamento son justificados en Cristo. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe en Cristo, no por la ley, no por sus obras, por la fe en Cristo. Hebreos 11 les va a hablar de todo esto que les estoy diciendo. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús y en la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia, ya les mostré, lleva los mismos títulos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Romanos, Pablo habla del pueblo de Dios como un solo, ¿recuerdan? Olivo. No hay dos olivos, es uno solo. Los judíos incrédulos, ¿qué pasó con ellos? Fueron cortados del olivo. Y los gentiles creyentes, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos injertados en él. En la iglesia, hoy día, en el Nuevo Testamento, ya no hay división entre judíos y gentiles. Todos los creyentes, como les dije, somos los verdaderos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos el Israel de Dios. Todos somos miembros de un solo cuerpo. De manera que la familia de Dios es una sola familia, desde el principio y hasta el fin de la historia de este mundo. Hay muchísimas evidencias y ejemplos más por los cuales yo podría comprobarles que las Escrituras aplican las mismas promesas y títulos al pueblo de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recuerden la promesa de la venida del Espíritu Santo en Joel 2 y el cumplimiento, ¿cuándo? En Pentecostés. Algunos dijeron que la iglesia nació en Pentecostés. Se equivocaron. Aquí se dio el cumplimiento de esa promesa que fue dada a la iglesia siglos atrás. Y resulta, mis hermanos, que la palabra que el Nuevo Testamento traduce como iglesia es la misma, como ya les dije, que se usaba para referirse al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, eclesia. Y lo que significa esto es que la iglesia es la compañía de todas las personas que han sido llamadas por Dios de este mundo para adorarle. ¿Llamados para qué? En palabras de Pablo, llamados a ser santos. Él saluda a muchas de las iglesias en sus cartas. La iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Roma, la iglesia de Dios que está en Colosa. ¿Los llamados a qué? A ser santos. La palabra santo significa ser distinto, ser apartado para tres cosas, los que están tomando nota. Somos llamados a ser santos para servir a Dios, para ser su pueblo y para disfrutar de su amor. ¿Recuerdan la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y ¿qué más? Gozar de Él para siempre. Así que nosotros
tenemos una misión específica, si es que somos los llamados a ser santos, y es la de reflejar la imagen de Dios en este mundo, la de hacer visible el carácter de Dios en este mundo. Y resulta que nosotros mismos aún somos pecadores, pero somos pecadores que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, en los cuales mora el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es que somos los santos, los que además están en proceso de ser santificados mientras estamos en este mundo. ¿Qué pasaría si yo les pregunto, su iglesia, esta iglesia particular, es un lugar lleno de gente santa? Yo entiendo, y perdónenme que yo me ría, pero yo entiendo cuando respondemos amén a todas estas cosas, pero usted en la práctica ve a todos estos que están a su alrededor como un montón de gente santa, como Dios es santo. Yo vi la mirada de más de uno que en forma inquisitiva se trasladó al que quizá no le parece tan santo, pero resulta, mis hermanos, que nuestra santidad, la santidad de la iglesia, no es la que tenemos en el presente, no es la que vemos, sino es la santidad que tenemos plenamente asegurada, porque en el gran día de Jesucristo, Él va a presentarlos a ustedes, su novia, su iglesia, su pueblo y su esposa, como una novia sin mancha, sin arruga, perfecta, sin ningún defecto ni nada parecido. Él la va a presentar delante del Padre como su iglesia gloriosa y sin mancha. De esa manera es que ustedes tienen que aprender a mirarse los unos a los otros, pero en la vida real y en la práctica, y por eso les decía que tienen que empezar a cultivar acciones, hechos puntuales para servir a los santos, para mostrarles que verdaderamente aman a Cristo y los aman a ellos, que son su esposa perfecta, gloriosa y sin mancha. Tenía que aclarar todo esto sobre el origen de la iglesia, sobre cuándo nació la iglesia, para poder pasar al segundo punto, y es el que vamos a hablar sobre el gobierno de la iglesia. Lo que vamos a ver es que desde el principio, mis hermanos, Dios ha ejercido el gobierno de su iglesia a través de hombres que Él llama y que Él capacita para que desempeñen este oficio. Tan temprano como en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, la figura de los ancianos como representantes del pueblo, como testigos entre Dios y el pueblo y como los líderes de ellos, comenzaron a formar parte importante en la dirección del pueblo de Israel. Ustedes deben recordar, y por las lecturas que hemos hecho, ya saben que Moisés no trabajó solo. Cuando subía al monte, ¿con quién subía? Con los ancianos, lo acabaron de leer, con los ancianos. ¿Con quién más subía? Con Josué, el que fue su copastor o algo parecido, diríamos hoy día, su Timoteo. Cuando él tenía que subir más arriba y dejar a los ancianos en determinado lugar, que les decía, aquí les quedan Aarón y Hur, si tienen asuntos, acudan a ellos, de manera que Moisés no gobernaba solo y tampoco gobernaba caprichosamente. Quiero mostrarles para que noten el patrón que tuvo lugar en los días del ministerio de él. Cuando Dios mandó que su pueblo se preparara para reunirse en el monte, le dio instrucciones a Moisés, pero resulta que Moisés convocó a todos los ancianos y ellos les dieron las instrucciones a todo el pueblo. El patrón que se repitió durante el ministerio de Moisés, hablando del gobierno de ancianos, es el siguiente. Dios le hablaba a Moisés, luego Moisés le hablaba a los ancianos de Israel y los ancianos hablaban con todo el pueblo. Moisés era el profeta que traía palabra de Dios al pueblo de Dios, pero los israelitas en muchas ocasiones recibían las palabras de Dios por medio de Moisés, adivinen cómo, a través de los ancianos que se las comunicaban. Eso tiene mucha similitud con la forma en que Dios se comunica con nosotros hoy día, porque nosotros recibimos la palabra de Dios, el testimonio de los profetas y los apóstoles, pero nos son expuestas y explicadas ¿por quiénes? Por los ancianos de la iglesia o por los líderes que el Señor ha puesto en su iglesia.
Hay muchos momentos más en que podemos comprobar que en el Antiguo Testamento el Señor usó a los ancianos para dirigir a su pueblo. Después de Moisés, cuando Josué asumió el liderazgo del pueblo para tomar y conquistar la tierra prometida, cada vez que Josué iba a la batalla, adivinen quién iba al lado con él liderando el pueblo. Los ancianos. ¿Se acuerdan de las ciudades de refugio establecidas por Dios para que se le diera protección y seguridad y tal vez un juicio justo a los que cometían crímenes involuntariamente del pueblo de Israel? Las personas que cometían un crimen, si usted por accidente en esa época mataba a alguien, tenía que correr a la ciudad de refugio y allí lo recibían los ancianos para determinar si su causa era justa. Muchas maneras más en que los ancianos desempeñaron un rol importante y ciertamente Dios los usó como responsables del pueblo, aún desde el Antiguo Testamento. Ellos eran los que ejercían autoridad y gobernaban todos los asuntos del pueblo. La premisa importante en todo esto, para que vayamos concluyendo, es que, mis hermanos, Dios es el que congrega a su pueblo. Dios es el que redime a su pueblo, es el que lo rescata y lo libera para que entre en una relación de pacto con Él. Él es quien los dirige a través del desierto, Él es quien los dirige a través de la tierra prometida, Él es quien a ustedes los dirige en todo su peregrinaje en este mundo, pero Él lo hace a través del precioso don que ha dado para su iglesia, que son los ancianos de la iglesia. Dentro de 15 días, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en materia sobre el rol, el servicio de los ancianos y cuál debe ser la manera en que todos nos relacionamos con ellos. Pero recuerden todo lo que les enseñé. La iglesia ha sido redimida por el Señor y rescatada por el Señor desde el principio de los tiempos. Él es quien la redimió, Él es quien se reúne con su pueblo y Él es quien lo gobierna y quien lo dirige. Y eso es lo mismo que sigue haciendo en nuestros días. Él gobierna y dirige nuestras vidas, Él gobierna y dirige la iglesia. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias te damos porque hemos recordado cuán grande ha sido tu providencia y tu fidelidad desde el principio de la creación. Gracias porque somos verdaderamente tu pueblo, somos el verdadero Israel, la familia tuya. Gracias porque hemos sido rescatados por medio de la ofrenda de nuestro Cordero Pascual, que es Jesucristo, que nos hizo libres del pecado, en quien estamos reunidos y congregados como tu pueblo de pacto en Jesús. Gracias porque hemos visto cómo desde siempre tú eres quien dirige y gobierna el destino, tú eres quien cuida y pastorea tu iglesia. Y eso no cambia en nuestros días, pues tú eres el Dios soberano. Y gracias por los dones que son los ancianos para la dirección tuya en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por tantas bondades en Cristo Jesús. Amén.